tal? Muy buen día. Bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de Ajíes Conecta. Muchas gracias por acompañarnos. Pues hoy es el día. Hoy es el día en que nos incomodamos. Así es como se van a llamar estos capítulos. Hora de incomodarnos porque vamos a hablar de daño. ¿Qué es lo que esperamos? Entonces nos acompaña de nuevo el ingeniero José Antonio Rodas y vamos a tener una charla productiva, entretenida, espero, aunque es la parte que incomoda a todo el mundo. A los ingenieros nos incomoda y muy probablemente a las personas que nos van a ver cuando comencemos a mostrar cuál es el resultado esperado. No vamos ni siquiera a mostrar lo que sí no está bien. Lo esperado ya no es bonito. Lo esperado es daño. Entonces vamos a empezar por ahí, recordando unas cuestiones de norma, ¿verdad, José Antonio? NS1, que es la norma administrativa que tenemos, Correcto. en ellas están descritos muchos de los procedimientos que se deben usar y lo primerito que la norma hace, antes de siquiera empezar a hablar de cualquier cosa, es hablar de una cosa que le llama el desempeño en el rango postelástico. Y está tirado así como, ahí está, ya se los dijimos. Pero no está claro qué No dice significa. nada, digamos, ¿va? Entonces, solo fue como para la hora que pasen las cosas, así se lo dijimos. ¿Dónde Correcto. estaba? Aquí, ve, en esta línea, aquí en esa letra Chiquita chiquititita, ahí. de contrato de seguro. Ahí es donde decía desempeño en rango postelástico. Bueno, démosle, pues. ¿Qué significa Eh, desempeño en el rango postelástico? Vamos a tratar de explicarlo en palabras no de ingeniero. Entonces, digamos que las estructuras van a ser sometidas a movimiento durante un sismo. Entonces, las estructuras de entrada se deforman. Entonces, la primera estándar de percepción debería de ser, si yo estoy en un edificio, durante un sismo ese edificio se va a mover y no se va a mover poquito, se va a mover bastante. Entonces, ese es una percepción que la gente tiene que tener, digamos, tiene que tenerlo claro. O sea, el edificio no necesariamente porque se está moviendo está en riesgo o está en peligro, pero sí se va a mover. Ahora, lo que pasa es que la evolución de la ingeniería estructural fue un poco, no sabemos qué está pasando, no tenemos cómo cuantificarlo. Lo único que sabemos es que si le ponemos unas fuerzas a mi diseño laterales, esa estructura tiene mayor probabilidad de comportarse bien durante un sismo. Así fue como realmente empezó. O sea, la ingeniería estructural nació de la ignorancia. Y entonces lo único que en muchos lugares se diseñaba para viento y las estructuras que estaban siendo diseñadas para viento tenían un mejor comportamiento durante un terremoto. De ahí es donde surge la idea de que si yo le meto unas fuerzas laterales a la estructura, el sismo realmente provoca esas fuerzas laterales. Pero en la evolución de la ingeniería nos fuimos dando cuenta, fuimos aprendiendo más cosas y nos dimos cuenta que el sismo realmente no es una fuerza. El sismo es una deformación del suelo y esa deformación del suelo lo que pasa es que mi edificio tiende a oponerse a ella. Entonces realmente cuando decimos, por ejemplo, el sismo va hacia la derecha y le pegamos un empujón hacia la derecha, realmente es hacia la izquierda, porque es el suelo el que se está moviendo para el otro lado y el edificio es el que se está quedando o retrasando, digamos. Entonces, fue parte de lo que fuimos aprendiendo en el proceso, fuimos aprendiendo también que ese movimiento, ese desplazamiento era de alguna manera, tenía una correlación con la masa y con el peso del edificio. Y entonces empezamos a ver que no todos los edificios le teníamos que considerar lo mismo. Y a unos le teníamos que poner un poco más de carga, a otros teníamos que ponerle un poquito menos. Pero lo que fue en los años 40, 50, impactante, fue cuando ya pudimos tener instrumentos que nos permitían cuantificar y medir esos movimientos.
Y nos dimos cuenta que las fuerzas en los edificios que se inducían eran increíblemente más grandes de las que nosotros creíamos. El orden de 4 veces más grande, 5 veces más grande. Y entonces eso fue un shock para la ingeniería estructural, donde incluso vinieron y el problema se planteó. Dijo, miren, explíquenme, porque estas magnitudes de sismos que hemos cuantificado ahora deberían de haber botado todos los edificios. Y no se cayeron. Y no se cayeron. Se cayeron algunos, otros se dañaron, otros no. Entonces, aquí hay un misterio. Y entonces lo que hicieron fue decirles a las universidades a nivel del mundo, investiguen por qué esto está pasando, qué es lo que hace que no se caiga. Y entonces la explicación fue, después de ver el armado de los edificios, principalmente de concreto, se dieron cuenta que porque el ingeniero diseñador o porque el constructor decidió, le puso estribos de confinamiento más pegados. Y esas estructuras que tenían esos armados resistieron mejor el sismo versus estructuras que cumplían con los criterios de diseño, pero que tenían unas separaciones más grandes. Entonces, ahí, a través de ensayos, de elementos, se dieron cuenta que esas configuraciones de armado le permitían a la estructura hacer algo que no estaba previsto, y era, en vez de absorber la energía del sismo, la lograban disipar. Y esa disipación es lo que le llamamos rango plástico. En el momento en que la estructura absorbe energía del sismo, decimos está actuando de forma elástica. Es decir, mi estructura se deforma y cuando el sismo para, esa deformación regresa a su posición original. En el momento en que decimos que está plastificando o disipando energía, esa estructura, esa deformación ya no la absorbe, sino que la empieza a liberar a través de calor, a través de agrietamiento, a través de deformaciones permanentes. Pero esa capacidad de disipar energía hace que la estructura no se caiga. Y esa fue la explicación, digamos, en esa época, y eso vino a hacer un cambio en el diseño estructural, en el cual empezamos a investigar y empezaron a surgir criterios de armado para darle esa capacidad de disipación de energía, por ejemplo, a las estructuras de concreto a través de estribos de confinamiento bastante más cerrados de lo que se hacía, a las estructuras de acero con ciertos criterios de las conexiones para que sean las conexiones las que disipen energía, pero que tengan una capacidad suficientemente buena de deformación plástica. Y básicamente eso es lo que hacemos, digamos, actualmente. La tecnología que tenemos, de alguna manera disipamos energía a través de deformaciones que provocan daños. Lo único que nosotros hacemos es que esos daños tratamos de que sean controlados, que estén dentro de cierto rango y que estén en determinadas posiciones en la estructura que prevengan la posibilidad de colapso. Esa es la filosofía real de la ingeniería estructural actualmente. Hay una evolución donde hay sistemas más modernos que no es que estén tratando de no disipar energía, pero que ya no están disipando energía en los elementos de la estructura, sino que en ciertos dispositivos como amortiguadores o aisladores, donde concentran esa disipación de energía en estos elementos y ya no en los elementos de la estructura como tal, digamos, sino que en el dispositivo. Pero eso es lo que tenemos. No tenemos un material suficientemente resistente, suficientemente barato como para decir que la estructura no disipe, que solo la absorba y la regrese. No tenemos una solución actualmente para eso. Tenemos que recurrir a esa disipación que necesariamente implica un daño. Es correcto, sí. Y ese daño
para todos quienes están familiarizados un poco con el ámbito del diseño, es aquel famoso factor R que hemos platicado a lo largo de las charlas. Y entonces, en pocas palabras, a más grande el R, más se disminuyó el sismo, por ende se asumía que la estructura tenía una capacidad de disipación superior. Sí. Al menos eso es lo que se plantea. Lo único es que ahí viene la parte final. ¿A quién le explican? Si a mí me lo hubieran explicado el día 1, a saber qué hubiera hecho yo, porque cuando alguien me dice, vos, tu edificio está parado, pero quedó tan deformado que hay que botarlo, vos, a mis profesores se les olvidó. Se les olvidó, vamos, decirlo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros no lo decimos suficiente. Hemos estado siendo bien insistentes y de hecho, esa parte es importante. NS1, la versión 2024, al final de la NS1, ahí están descritos realmente de forma conceptual, ¿verdad? ¿Cuáles pueden llegar a ser los diferentes estados de daño en función de diferentes sistemas o tipologías, no sistemas, tipologías estructurales? Contándonos un poco esta idea, ¿te acordás cuando lo platicamos que era bueno escribirlo porque como que no habíamos estado diciéndolo, parecía? Sí. Digamos que el tema viene un poco porque nosotros hemos también ido evolucionando y aprendiendo. O sea, como vos decís, cuando yo soy bastante mayor que vos. Cuando yo estudié en la universidad, o sea, de entrada el tema sísmico era muy poco tocado, digamos. O sea, dale gracias si por ejemplo, casi como que todo el diseño de concreto era por cargas gravitacionales y de ahí casi al final te contaban, existe el capítulo 21, que es el de tema sismo. Y a nivel de cargas, por ejemplo, no era como yo tengo ahorita el ASCE 7, lo puedo comprar en internet, lo descargo y si sale una nueva versión, mañana puedo tener la nueva. En esa época casi como que en la universidad había un VC del año 10 años para atrás y era lo único que podías ir a la biblioteca a sacar fotocopias. Y con eso estudiabas. Entonces, realmente el conocimiento que se tenía en la ingeniería de Guatemala era bastante limitado. Obviamente, pues parte de lo que hemos tratado de empujar es que justamente ahorita con la tecnología, con la internet, con la velocidad con que se mueva la información, nosotros estemos más actualizados. Y en ese proceso hemos aprendido muchas cosas que hace 20 años no sabíamos. Y una de esas cosas que hemos ido aprendiendo, y es parte, o sea, uno creía que uno estaba diseñando para cargas de sismo que encima tenían un factor de seguridad, porque antes, en más o menos VC 92, una cosa así, uno usaba unos Rs diferentes, pero las cargas de sismo que uno calculaba las magnificaba por 1.4. Y eso le daba a uno la sensación, es que yo estoy usando una carga más grande de la que puede darse. Y por lo tanto mi estructura es segura. Y si yo soy conservador, le voy a poner 1.5. Y en el proceso de ir aprendiendo nos dimos cuenta que el sismo no tiene factor de seguridad. Que al revés, que nosotros en lugar de estar usando un sismo más grande, estamos usando un sismo más pequeño, porque estamos partiendo de la premisa que la estructura se va a dañar y va a disipar energía. Entonces ahí la mente de sentirse seguro, porque yo estoy respaldado con un factor de seguridad, se rompe. Pero eso es una evolución que lo aprendimos hace 15 años, pero hace 25 no lo sabíamos. Y entonces, cuando nosotros le transmitimos esa falsa seguridad al cliente, al usuario final, porque era lo que sabíamos en ese momento, nos equivocamos. El problema es venir y darse cuenta uno de ese shock de decir, yo no tengo un factor de seguridad en el sismo, yo estoy usando un sismo más pequeño. Y ahora, ¿cómo se lo digo al cliente? ¿Cómo le digo que estoy usando la cuarta parte del sismo que podría darse y que estoy asumiendo que esas otras 3/4 partes del sismo
la estructura la va a disipar a través de agrietarse y dañarse. Entonces, sí ha sido un proceso que no ha sido fácil, pero hay que entender el origen de por qué se dio. Porque nosotros no teníamos esa información, no la habíamos aprendido. En el momento en que nosotros la hemos ido aprendiendo, hemos ido entendiendo lo que realmente estamos haciendo. Y es más, hemos llegado a entender al punto en que ahora nosotros incluso ya no decimos lo que hace Estados Unidos. A veces nosotros le decimos a Estados Unidos, no estamos de acuerdo y nosotros creemos que es así. Y curiosamente, después de unos años, Estados Unidos lo ha aceptado. Ejemplo, el ACI 318 con los muros de corte. Y los factores de corte. Exactamente. Y nosotros fuimos al ACI en una reunión y les dijimos, miren, no estamos de acuerdo con esto. Creemos esto, esto y esto. Y ahora vemos un ACI nuevo que ya viene más alineado a lo que nosotros creemos. Pero ha sido una evolución intelectual, digamos. Hemos ido aprendiendo y hemos ido superándonos. Pero ese proceso nos ha llegado a esta realidad incómoda. No podemos evitar el daño y tenemos que vivir con él. Nosotros lo sabemos, pero el punto es, no se lo hemos transmitido socialmente. No lo hemos logrado transmitir socialmente, así que acá vamos. Vamos a ver cómo sale esto. Antes de pasar a la siguiente pregunta con vos, yo solo quiero acotar algunas cosas. Y la intención de que hemos hecho el orden en el que hemos tenido los podcasts, esto no fue que fue saliendo. Había un orden que yo sí esperaba para poder llegar a hoy. Y el orden es, tenemos una historia, tenemos una geología que va asociada a una amenaza y tenemos un desconocimiento de los suelos como tal. Entonces, todas en conjunto forman un diferente grupo de amenaza. Y entonces hoy los voy a resumir así muy brevemente. Tenemos un grupo de estructuras frágiles en suelos que probablemente no sean muy buenos. Y entonces esa parte es crítica porque son las estructuras que además ya seguramente tuvieron daño en terremotos previos. Entonces, cuando hablamos de daño, el grupo grande objetivo al que tememos colapso es el grupo del inventario de edificios que se hicieron previo a las técnicas de confinamiento. Entonces, esa parte es importante porque es nuestra historia. Hay una porción que no es tan susceptible y además es como paradójica porque las estructuras de mampostería viejas, voy a decir, de hace 100 años, de todos modos probablemente se comporten mejor que los edificios de Marcos hechos hace 70. Entonces, el edificio de Marcos, cuando nació, fue débil. Entonces, para ir separando los diferentes grupos de vulnerabilidad. Posterior a eso viene la época de la ductilidad, pero era una ductilidad sin deriva. Entonces, ahí simplemente, ¿qué esperamos? Bueno, no esperamos colapso, pero esperamos deformaciones tan grandes que pueden llegar a dejar los edificios en muchos casos inservibles. Vamos a tipificar un poquito esa idea todavía, porque eso no depende únicamente de si hay o no hay terremotos, sino José Antonio va a explicar otras cosas. Y posteriormente voy a tener que decir, hace unos 20 o 25 años, cuando ingresaron los limitantes de deriva grandes, ahí entonces ya había una idea adicional, porque teníamos ya confinamiento y aparte de eso teníamos límites de deformación, los cuales se han ido mejorando y bajan y suben en función de la amenaza. Un día la amenaza va para arriba, otro día va para abajo, así va esta cosa. Entonces es importante tener como el concepto de los grupos, porque diferente además es decir grupos en la ciudad, a grupos en Puerto Barrios, a grupos en Quetzaltenango, a grupos en Cobán, a grupos en el puerto. En el puerto tendríamos que comenzar a hablar de otras cuestiones, como por ejemplo la idea de que las estructuras pueden estar corroídas a un nivel que simplemente ya no funcionan. La Guaira pasó. Entonces, ese tipo de cosas, cuando hablamos de daño, cada vez que nos preguntan, fracasamos contestando. Fíjense, fracasamos contestando porque siempre es, no lo sé, no depende de esto, y quisiéramos justificar todas las ideas matemáticas posibles. Cuando la realidad es que sí lo sabemos. Lo que pasa es que nos tendrían que preguntar específico. ¿Qué espera usted en esta posición de esta estructura que fue hecha con esta tecnología? Si nos preguntaran así, podemos contestar. Entonces, ese tipo de cuestiones
es importante de que las sepamos, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vamos con toda esta idea y por qué quería hacer yo la separación del daño? Al final de la NS1 hay deformaciones y hay anchos de fisuras. Y entonces eso es lo que esperamos en los estados de daño, ¿verdad? Eso sale de múltiples estudios paramétricos que hemos tenido, ¿verdad? Y eso viene de ASC o de FEMA, dependiendo la línea. Hay cuestiones muy similares en Chile, hay cuestiones. Costa Rica tiene además un documento interesante porque es su propia parte de lo mismo. Entonces, esas cosas, cuando estamos hablando de daño, hay que comenzar a insistir. Entonces, vamos a empezar con vos ahorita con lo que fue más evidente en Venezuela. Okay. Los colapsos fue catastrófico, triste y hay un sinfín de explicaciones ahí que pueden darse. Sí. Pero lo que resultó más evidente de todo es la pregunta que nos hemos estado haciendo durante años. ¿Y qué va a pasar cuando todo tiembla al mismo tiempo? ¿Qué vamos a hacer con la mampostería? ¿Qué podemos esperar de la mampostería acá en Guate? ¿Será igual que allá o no? Mira, yo lo que poco que he podido ver en videos, fotos, en noticias y toda la demás historia es que hasta donde yo entiendo, la tipología estructural que usaban en Venezuela eran marcos de concreto rellenos de mampostería. Es decir, no es igual a lo que nosotros estamos usando en Guatemala, digamos. O sea, la mampostería que nosotros usamos es una mampostería no estructural. Es decir, la capacidad de absorber el sismo lo tiene la estructura principal, que pueden ser las vigas, las columnas, algún muro de corte o un sistema de muros de corte. Y básicamente las paredes de mampostería son relleno. Es decir, esa pared puede estar o no. Y teóricamente, si está en buenas condiciones, ese no va a alterar el comportamiento de la estructura principal. En Venezuela no. En Venezuela la pared es de relleno, pero sí es estructural. O sea, la pared, ustedes ven las fotos y es básicamente un ladrillo que parece como que fuera un panal con pequeñas celdas, una tras otra. Y esa pared mampostería está totalmente topada al marco. O sea, no hay una separación entre la estructura y esa pared, sino que la pared está confinada por el marco de concreto. Y es estructural, o sea, esa pared trabaja durante el sismo, pero otro de los factores que es diferente es que esa pared no tiene refuerzo. O sea, por lo menos las fotos que yo he logrado apreciar en los edificios que están dañadas las paredes, porque puede ser que hayan edificios que tengan paredes con otra tipología y que no se dañaron, pero no las vemos en las imágenes, digamos. Pero las que vemos sí parecería mampostería sin refuerzo. Entonces, el concepto ahí es que lo primero que va a disipar energía es la fractura frágil de esa pared. O sea, esa pared va a quebrar y al quebrarse va a hacer ese mecanismo de disipación de energía. Bueno o malo, no lo sé. Porque sí, mucho de lo que se logra apreciar donde las paredes realmente tronaron es que la estructura de marco no está tan mal. Entonces sí disipó energía, pero el costo es que esa pared se hizo pozole. Entonces, digamos, ahorita vemos las imágenes donde están reparando edificios que la estructura está bien y literalmente están botando toda esa pared. Y están de plano reemplazándola en algún momento por otra cosa o por una pared similar. Pero lo que a nosotros nos llama la atención es que la pared disipe, está bien conceptualmente, que la pared se tiene que fracturar para que esa disipación de energía se dé. Pero si yo estoy a la par de la pared y la pared me cae encima, pues no me va a importar que el edificio se haya comportado bien y haya disipado si yo me morí porque me cayó toda la pared encima, digamos. Entonces, esa parte por lo menos para mí,
sí es muy diferente a lo que nosotros hacemos porque nosotros sí estamos separando de alguna forma, podemos entrar a discutir si es suficiente o no, pero sí estamos separando la estructura secundaria de la pared de la estructura principal. Y adicionalmente sí le estamos poniendo algún grado de refuerzo que puede garantizar que esa pared no se me venga encima. Sí. Fíjate que esa parte entonces hay que platicarla un poquito porque, digamos, dijiste ahorita algo que no sé por qué lo dijiste, porque yo estoy en contra de lo que dijiste. Ajá. Por eso, por ejemplo, digamos, vos dijiste conceptualmente está bien. No, porque el sistema estructural no era un marco acoplado como el que estás mencionando. Y si quieren vamos a mostrar estas imágenes del profesor Safina, donde él claramente indica y evidencia que el sistema sí era marcos. Y así es como fueron calculados. Y él hace ahí en las mismas imágenes una separación de decir, acá no se respetaron las juntas. Y entonces esa parte para nosotros es importante porque yo también creo que estamos haciendo las juntas, pero no estoy muy seguro que las estén respetando o que estén haciendo el detallado que nosotros consideramos que es el correcto. Y entonces, el decir está bien hasta en el momento en el que se cae. Y entonces, ¿cuántas de las estructuras que podemos ver? Y si quieren, veamos al menos 3 estas que vamos a poner ahí en pantalla, donde es evidente que fue un colapso de piso suave. Y entonces, un colapso de piso suave en estos casos se genera porque la fisuración de la parte de abajo, del primer nivel, de los primeros 2 niveles de la edificación, se fisura tanto que entonces ahí sí el edificio ya puede llegar a funcionar como marcos y la parte de arriba queda atrancada porque las paredes todavía no se han fisurado y están funcionando como algo muy rígido. Y entonces lo que vos has dicho 1 y 100 veces, la concentración de la rotación va a intentar darse en la columna de arriba y esa columna no fue diseñada para aceptar ella solita la rotación completa. Y entonces se genera el mecanismo de piso y colapso, ¿verdad? Esa parte es importante, así que vamos a dejar estas imágenes ahí, lo que es el mecanismo de colapso de columna por piso débil, para que lo podamos ver. Y ahí pueden ver, por ejemplo, en estas rótulas que se están mostrando en pantalla, gira y la parte de arriba se queda básicamente vertical y donde gira se cae. Ese es el comportamiento normal del colapso, aunque obviamente no es el de comportamiento de diseño que estamos buscando, ¿verdad? Entonces esa parte es importante. Pero entonces hay que decir otras cosas y entonces hablemos un poquito. Y esta es la parte cuando a uno le preguntan, que no gusta que a uno se lo pregunten. Según la norma hay probabilidad de colapso. Sí. ¿Cuánto? La respuesta es tajante. Sí, ¿verdad? Sí. Digamos que partamos primero del nivel de carga de amenaza, que lo platicamos en la sesión anterior. Entonces, estamos hablando de una probabilidad de excedencia. Entonces, digamos que si yo diseño una estructura convencional, existe la probabilidad de un 10% que venga una carga más grande de la que estoy considerando. Y aún que yo me vaya a niveles de carga más grande, puedo tener un factor de KD de 0.8. Eso me va a dar un 5% de probabilidad que venga algo más grande. Y si me voy a una estructura esencial, voy a tener 1% de probabilidad o 2% de probabilidad de que venga algo más grande. Entonces, desde ahí matemáticamente estoy diciendo, existe una probabilidad, aunque sea pequeña, de que venga algo más grande de lo previsto y eso automáticamente me da una probabilidad de colapso. ¿Qué es más pequeña que eso? También hay que aclararlo, porque realmente estamos hablando bajo un rasar las estructuras de que a la hora que venga un sismo, ese sismo va a afectar a todas las estructuras igual. Va, a ver, ahí, pausa, porque esta es la parte que yo creo que incluso muchos investigadores, cuando hacen su mate, no muy les sale. No es lo mismo agarrar el 100% de las estructuras aceleradas a aceleración de diseño, valga la redundancia, que decir fue por aquella falla. Porque aquella falla entonces solo va a lograr acelerar una franja. Entonces, esto es bien importante porque, digamos, si alguien le dijera 2% de excedencia en 50 años, a la gran, eso significa
que se van a caer el 2% de las Dos de no, cada 100. no significa eso. ¿Ya? Lo que significa es que probabilísticamente algún segmento de eso puede llegar a ser excedido, pero se tienen que cumplir antes de llegar ahí Más primero condiciones. las condiciones de que la falla sea cercana, de que tenga la amenaza que fue esperada, etcétera, ¿verdad? O, como decís, es que se puede exceder, ¿verdad? Y a veces se puede exceder por errores, ¿verdad? Por ejemplo, juzgar mal el suelo es parte de lo que hemos visto más crítico en todos los edificios, el subdimensionar suelos suaves y sobre todo esto de los colapsos de marco con mampostería. Vamos a tener a Enrique de León en próximos capítulos. Es que fueron 50,000 en Turquía, ¿verdad? De lo mismo. Entonces eso, como que la idea es repetirla y repetirla. Lo mencionábamos el otro día, en Ecuador lo acabábamos de ver, en México lo vimos en 2017, lo volvemos a ver en Caracas. Esto es endémico en Latinoamérica. Sí, pero no es algo que la gente, no hay que permitir que la gente lo maldimensione. O sea, digamos que el caso de Turquía no es el caso que yo llamaría típico si cumplís bien con la norma. El caso de Venezuela, me van a perdonar los colegas venezolanos, pero sí creo que tampoco es el efecto típico que deberías de tener. O sea, y tenés efectos, porque también hay que comparar, digamos, no solo los casos dramáticos como Turquía y Venezuela, o si te querés ir más al extremo, Haití, pero tenés el caso de Chile, donde tenés eventos, tuviste un evento más grande que estos, y el comportamiento de las estructuras no viste esto. Sí viste daños, sí viste algún grado de colapso parcial, incluso pudiste, no sé, algún colapso, pero fueron 2, 3, 10, 20 edificios, no 50,000, no 5,000. Entonces, no tenés ese comportamiento porque sí. Es porque hay una, digámoslo así, en la ingeniería una estructura no colapsa o es muy difícil que colapse por un solo factor. Por un solo factor. Generalmente son la cúmula de varios factores que se dieron para que se provocara un efecto que fuera tan grave como para provocar el colapso. Daño sí, eso ya lo mencionamos, es parte de los principios de la ingeniería que estás partiendo, que haya daño. Pero parte del principio también es de alguna manera garantizar la vida de las personas que están dentro de la estructura y eso debería ser poco probable que se dé. Cuando ya tenés esa cantidad de edificios que se dio, es porque hay una suma de factores. Entonces, por ejemplo, Turquía, si a mí me preguntas la opinión que yo tengo de Turquía, ellos pasaron 50 años sabiendo que hacían las cosas mal. Tenían un código en 1990 y algo que lo habían reformado, lo habían adaptado porque había habido un terremoto previo con la misma característica de desastre y entonces actualizaron su código a algo que era más coherente a nivel de la amenaza que proponían, a nivel de ese confinamiento que estamos hablando de las estructuras y simplemente sistemáticamente decidieron no cumplirlo porque económicamente era una excusa que impactaba mucho. Entonces, en Turquía había un código vigente que los edificios no lo cumplían, las autoridades lo sabían, al punto que para que los edificios no cayeran en una ilegalidad, a nivel de gobierno daban amnistías y exoneraban de que se cumpliera la norma nueva hasta tal fecha. Y cuando se llegaba a esa fecha y no lo cumplían, había otra exoneración alargando la fecha. Y así llegamos hasta este evento donde provocó tanto daño. Vaya, y entonces ahí pongámonos en contexto, pues. En Guatemala es así como lo acaba de decir José Antonio, sin la parte de la amnistía. Hay una buena porción de las estructuras, y esto vamos a insistir en diferentes medios y publicaciones,
porque desafortunadamente con red sigue sin querer, vamos a decir, entender que tienen desprotegido a la mayoría de la población guatemalteca. Las obras ordinarias y las obras utilitarias no son parte del acuerdo gubernativo como obras obligatorias donde se tienen que cubrir. Y voy a decir así 3 ejemplos bien rapiditos. Un edificio de más o menos unos 10,000 metros cuadrados todavía es ordinario. Todas las casas, la mayoría de las bodegas, la mayoría de los centros de asistencia, creo que caen en esas líneas. Centros de conveniencia, comerciales pequeños, todo eso es ordinario y las autoridades no han estado dispuestas a obligar a las municipalidades a que se cumpla. Entonces, la anarquía que José Antonio está mencionando, esa también es de aquí de Guatemala, ¿sí? Entonces, estemos claros que tenemos que exigir nosotros a las autoridades, porque como compradores está difícil que hagamos algo, ¿verdad? Entonces, tiene que exigirse a las autoridades. Yo ahí no estoy tan de acuerdo con vos. Dale, pues. Yo sí creo que el comprador tiene mucho poder. O sea, digamos que, y es importante tener un comprador culto, un comprador educado. Entonces, el comprador tiene que entender que, si bien es cierto, me importan las amenidades, me importan las áreas sociales, me importa si tengo piscina, me importa si tengo jardines, también tengo que entender que yo como comprador tengo que darle importancia a la estructura. O sea, y lo que termina pasando por experiencia es que nos enfocamos tanto en esas cosas que nos emocionamos, porque alguien decía, una compra es emocional. Yo estoy ansioso, estoy emocionado con el edificio, ¿dónde firmo y compro? Y cuando ya compré y ya me pasó esa emoción, entonces empiezo a decir, ¿será que hice una buena compra? ¿Será que, o ya estoy viviendo, ya me lo entregaron y viene un temblor y ¿será que esto aguanta? Pero hasta ese momento me preocupa. Y eso es una cultura de mala compra. Entonces, el comprador sí puede estar preocupado y puede decir, mire, yo quisiera ver la licencia de construcción. Yo quiero saber quién es el estructural. Y la otra es que también no necesitamos ser estructurales para decir, ala, este edificio está muy raro. ¿Qué es raro si vos no fueras ingeniero estructural? O sea, yo sí puedo ver, por ejemplo, que tengo un edificio parado en 2 columnas y decir, eso no me suena. Ah, falta de redundancia, le dicen a eso los ingenieros. Vaya, por eso te digo, pero esa lógica normal, yo antes sí digo, ala, qué bonito se mira ese edificio con un voladizo de 15 metros. Mire, ¿es pecado preguntar qué hicieron ahí? Sí, sí es pecado. O sea, no pregunte. Que es una estructura metálica, es un adorno, se pusieron un dispositivo para absorber la deformación, se le dio una contraflecha, pero no es pecado si yo voy a comprar, preguntar qué fue lo que hicieron ahí. Entonces es una población que tiene que educarse y hay un ejemplo. ¿Cómo? Ese es el punto, digamos. Desgraciadamente aprendemos a través de trancazos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendimos? Porque pensemos, hace 30 años que yo compré mi primer carro, que de entrada no era nuevo, era usado, digamos, ya tenía 5 años, pues tenía cinturones de seguridad, pero no traía bolsas. Claro. Y entonces en el momento en que a mí me dijeron, yo compré otro carro, tuve otras posibilidades y me dijeron, mire, este carro, ¿pero por qué tan caro? Ah, porque trae 2 bolsas de aire. ¿Y yo para qué quiero eso? ¿Por qué tengo que pagar 15,000 pesos más por esas dichosas bolsas? Ah, es que sí, ese que es por su seguridad, es que eso a la hora de un impacto. Pero yo no he chocado. O sea, yo no le encuentro utilidad a esas bolsas. Ah, entonces de repente ya choqué. De repente algún familiar chocó y cuando fue a ver, ala, ¿cómo es que este está vivo? Ah, es que la bolsa le salvó la vida. Ah, entonces ya aprendí. Entonces, ¿sabe qué? Hoy la política de compra es diferente. Yo voy a comprar un carro y lo primero que pregunto, ¿y cuántas bolsas de aire tiene?
Pero el comprador cambió su mentalidad y el comprador hizo que el mercado se adaptara a eso. Sí. Entonces, mire, pues ojo, la intención, la existencia de este podcast es esto, llegar al día de hoy a hacer esta pregunta. ¿Cómo educamos? ¿A quién se lo decimos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, nuestra respuesta es esta. Lo que estamos haciendo con el podcast es hablar de manera general cuáles son las expectativas, cuál es el funcionamiento. Esto no está hecho para ingenieros estructurales, pero muy probablemente de todos modos algunos de los criterios que van saliendo sean útiles para conocer, pero en realidad esto es para la población. Esto es para que cuando una persona quiera comprar sepa qué tiene que preguntar, porque si no, no puede preguntar nada. Entonces, no les vamos a decir, porque yo te podría preguntar ahorita, ¿vos qué tiene que preguntar? ¿Crees que debe preguntar cuál fue el límite de deformación que dio en análisis? ¿Cuál es el sistema estructural? Eso ¿Cuál sí. es el tipo de daño que se espera? ¿Vos crees El edificio tiene muros. ¿Dónde están esos muros? ¿Cuáles son estructurales? ¿Cuáles no? El tamaño de las columnas que tiene que tener una proporción. ¿Y contra qué lo comparan? Para saber si está bien o mal. Por lo menos lo pueden preguntar. Yo no diría por lo menos simple, lo pueden preguntar. Tan simple, mira, yo curiosamente hace unos 3 años decidí mudarme, digamos, y empecé a buscar comprar un apartamento. O sea, yo vivo en un nivel 20. Suerte. Pero el asunto es que en ese momento, pues mi intención era decir, yo voy a comprar en un edificio que yo calculé. Simplemente porque yo sé qué hice, digamos, y si algo pasa, yo soy el culpable. O no. Pero no habían proyectos en ese momento que yo hubiera calculado y que estuvieran para entrega inmediata. Y yo quería mudarme rápido. O sea, la opción era decir, o me mudo ya y compro en un edificio que haya calculado algún colega, o me espero 3, 4 años para que me entreguen en uno que yo haya calculado. Por situación de construcción del proceso, ese era el escenario. Entonces, yo fui a visitar varios proyectos y me atendían vendedores y obviamente iba con mi esposa y mi esposa estaba muy enfocada que la cocina, que el espacio, pero yo decía, mire, yo necesito saber quién es el ingeniero estructural. Y me decían, mire, yo tengo tantos años de estar vendiendo y es el primero que me pregunta eso. Yo lo que le puedo decir es que hay una licencia en la municipalidad, que todo se... Sí, pero para mí es importante saber quién es el ingeniero estructural. Sí. Y me decía, miren, por ejemplo, en algún momento me dijeron, miren, sí, este edificio lo calculó el ingeniero Byron Pais. Ah, va. Yo lo conozco. Tal vez ese sí no. Y tengo fe de que Byron lo hace bien, pero por lo menos saber quién lo hizo, qué experiencia tiene. En mi vida profesional han habido 2 personas. La primera habló con el cliente y le dijo, quiero saber quién es el ingeniero estructural y quiero ver si me recibe en su oficina para que me explique qué seguridad tengo. Fue hace muchos años. Yo lo atendí, le expliqué y él, con lo que estamos platicando aquí, salió con un escenario más realista de dónde estaba parado. De ahí, hace un par de años me hablaron, fíjese que hay un cliente que preguntó, hay un pliego de preguntas, pero con pena, Byron, así como, mire, no se vaya a molestar, pero hay un cliente que quiere saber esto. Y yo le digo, al revés. Qué bueno que hay un cliente que está interesado en saber qué es lo que se hizo y preguntó cosas como qué R se había usado, como qué nivel de carga. Y entonces decís vos, esta persona pues tiene un asesoramiento de alguien que sabe, digamos, y lo está preguntando. Y eso es bueno. No debería interpretarse como una molestia del lado de nuestro de decir, la gente quiere saber y entender dónde está. Así es, y esa es la parte. El tema es cómo llegamos a un estado donde las personas pueden comenzar a preocuparse un poco y no tenemos que estar escuchando esta cantaleta de, yo lo he escuchado varias veces por lo menos, cuando a uno le dicen, es que la estructura no vende. Ah, espérate un poquito, espérense un poquito, es lo único que va a vender en los próximos años, digamos, ¿no? Entonces,
cómo llegar a ese punto son ideas, ¿verdad? De cómo estamos, porque a mí en particular, digamos, la parte de la mampostería es la que me parece casi... Tú tenés un issue con el tema de tengo las paredes de relleno, digamos, tengo un problema serio ahí y yo porque... lo entiendo, Byron, y sí entiendo tus argumentos. No estoy de acuerdo y te voy a decir por qué. Porque antes de que, no, antes de que digas eso, solo recordémosle a las personas qué exactamente significa calcular una pared de mampostería. ¿Qué es lo que es eso? digamos ¿Y qué es que lo que no haces? vamos a plantear también evolutivamente. Mucho de lo que se hacía antes es que las paredes de mampostería no se calculaban. Vamos. Básicamente decías, esta pared no es estructural y ya por una práctica se le va a asignar tal refuerzo. Y eso era lo que se hacía. No importaba si la pared estaba en la base del edificio o estaba hasta arriba del edificio o esa pared tenía 3 metros de alto, tenía 5. Entonces, ya después empezamos a entender que esa pared había que diseñarla para que se adaptara mejor a las condiciones. Entonces, un tema importante es entender que los códigos de diseño le aplican unas fuerzas a esas paredes que son importantes. O sea, por ejemplo, un edificio que tiene 5% de aceleración a 10% de aceleración en su diseño, a una pared le metes 30, 40. Entonces, sí le estás metiendo para nivel de resistencia una carga importante. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos es que tomamos esa aceleración de 30, 40%, se la aplicamos lateralmente a esa masa de la pared y la pared tiene que tener la capacidad de soportar esa presión lateral, digamos, por llamarle de alguna forma, en la generalidad de los casos, pero no siempre, esa pared se diseña simplemente apoyada arriba y abajo a través de unos pasadores o pines y básicamente se diseña ese refuerzo para poder absorber esa presión. No siempre, porque yo he visto diseños donde no lo hacen. Antes, no necesariamente lo hacías con pasadores de pines porque todas las paredes del edificio eran de mampostería. Entonces vos tenías tus paredes que tu efecto de tener una pared suelta en voladizo es muy complejo de manejar, pero si vos tenés un montón de paredes, unas apoyadas sobre otras como contrafuertes, entonces no. Entonces, como en esos edificios, todas las paredes, en los baños, la cocina, todo tenía, era mampostería, tenías mucho ese efecto de tener una pared con contrafuerte con otra. En el momento en que decidimos eliminar las paredes del centro de los apartamentos y solo dejar la periferia, entonces esos contrafuertes se perdieron. Y entonces recurrimos a tener esa pared así, apoyada de arriba para abajo, con ese nivel de cargas grandes. Pero la preocupación tuya, lo cual es entendible, es sí, el nivel de carga puede estar bien para la pared en sí, pero esa pared tiene que adaptarse a la deformación del piso del edificio. Y esas deformaciones en sismos frecuentes donde la estructura no ha plastificado y no ha agrietado son pequeñas y la pared se adapta a esas deformaciones bien. Pero cuando la estructura plastifica, parte del costo de plastificar es que la estructura se flexibiliza y se deforma mucho. Y la pared siendo rígida probablemente esté en problemas para adaptarse a esa deformación del piso. Eso es el tema, digamos. Ese es el tema. Sí. Ahora entendamos nuevamente el cliente y el mercado, porque ese es mi argumento. O sea, yo no estoy en contra tuya que tal vez lo mejor para el lado de la estructura es que no existan esas paredes de mampostería y que utilicemos materiales que tengan mejor comportamiento a adaptarse a esas deformaciones. Pero el tema de las paredes es cultural y es un tema de mercado y es un tema de la idiosincrasia guatemalteca donde yo me siento más cómodo como comprador
de tener esa pared de mampostería porque me siento más confortable, me siento más sólido, me siento menos invadido por sonido de las vecindades del exterior. Yo te puedo decir, por ejemplo, donde yo vivo, zona 10, es jueves, viernes y sábado es bien alegre. O sea, hay muchos bares alrededor que ponen la música a todo volumen, pero las paredes aíslan mucho, digamos, con la ventanería, solo que no puedes abrir la ventana. Pero si tuvieras otro sistema, la pregunta sería para el comprador, ¿y no será que eso, el ruido me va a invadir más? De nuevo, yo, por ejemplo, a la 1 de la mañana, 11, oigo ruido y le digo a mi esposa, quítate de la ventana, porque se oyen tiros. Hay gente imprudente a esa hora en la zona 10 que dispara al aire. Y no es una vez cada 3 meses, no, es un fin de semana sí, un fin de semana no. Esa es la realidad de donde vivimos en Guatemala y obviamente alguien dirá, por propia cultura, yo prefiero tener una pared que me pare una bala perdida. Y es una realidad que tal vez en otros países no se da, pero aquí en Guatemala existe. Entonces, el mercado, yo lo que encuentro difícil es que acepte esos nuevos sistemas y reemplace la pared de bloque. Y tiene otros escenarios. Sí, es un elemento secundario, pero ¿será el único elemento secundario? ¿Será que un trinchante en el comedor relleno de platos y losas que se venga encima tuyo no es también un elemento secundario? Y que yo debería de anclarlo a algo y que es más fácil anclarlo a una pared de bloque que a una pared falsa. No, yo no diría lo mismo, no compartimos ahí la idea, ¿verdad? Entonces, definitivamente una no va con la otra, porque el trinchante lo puedes parar, la pared no, ¿verdad? Entonces, pero igual te mató el trinchante, digamos. Bueno, está bien, entonces si pensamos igual en la eso, tubería no solo es la pared, es la tubería de agua potable, son las instalaciones eléctricas. O sea, yo lo que creo es que nosotros como ingenieros, el mercado nos está pidiendo algo. Nosotros le queremos decir al mercado, no, eso no lo use esto. Yo lo que creo es que tenemos que buscar una mejor solución a lo que el mercado pide. Pues vamos a pasar entretenidos algunos meses, creo yo, en ver si se puede plantear esa panacea, porque pues no existe, ¿verdad? Entonces vamos sí a ver. Bueno, mira, por ejemplo, yo he visto sistemas, y te lo voy a poner así, y tiene que ver mucho de nuevo con el mercado. Pero digamos que arquitectura ha estado pidiendo que esas paredes de relleno exteriores, la que dan hacia la calle, no alineen con la columna, sino que pasen enfrente de la columna para tapar. Ojalá y así lo pidiera arquitectura. Ojalá. Sí. El problema es que no todo el mundo opina eso, digamos, ¿verdad? Y entonces hay mucha junta sí, columna-muro. Pero digamos, si vos dejas columna-muro, por ejemplo, y dejas una buena separación, y en lugar de depender de los pines en la parte de arriba y abajo, vos dependés de pines a la columna que están metidos en un PVC, que tienen capacidad lateral, pero que permiten acomodar el desplazamiento, ¿cuál es el problema? O la solución que yo el primero que se lo vi fue el doctor Monzón, el decir voy a poner la pared totalmente libre y le voy a poner angulares a los lados para que el angular permita el desplazamiento aquí, que es el que realmente nos preocupa, pero que restrinja el de acá. O sea, hay soluciones de ingeniería que son mejores de lo que estamos haciendo y permiten probablemente ese comportamiento en una pared rígida. Que necesite, tal vez la costumbre es dejar 1 pulgada y tal vez eso esté malo. Y tal vez lo conveniente sea dejar 2 pulgadas. Pero es parte de lo que la ingeniería tiene que responder a una necesidad de lo que el mercado pide. Y lo que nosotros queremos decirle al mercado, no, a usted esto no es lo que le conviene, lo que a usted le conviene es lo que a mí me gusta. Y vamos a poner paredes que son livianas y se adaptan. Y viene otro escenario, y está bien, a nivel de sismo. ¿Y si hay un incendio? ¿No es más resistente al fuego una pared de bloque, una pared de estas, de livianas? Depende de la pared de liviana, sí. Sí, pero digamos la pared de bloque puede aguantarte 3 horas y la pared de la otra 1.
Ujú. Entonces, las dos son buenas, sí, pero definitivamente es más resistente la otra. Entonces, hay otro montón de factores y alguien dirá, bueno, ¿y qué es más frecuente en mi vida? No en la generalidad, pero en mi vida, un incendio o un terremoto. Bueno, tal vez yo te diga, mira, yo ya pasé 2 terremotos, entonces estoy esperando el tercero, es más probable el terremoto y no he pasado ni un incendio. Pero si le preguntas a mi esposa, te dice, yo he pasado 3 incendios y ni un terremoto. Pues ahí está que no estamos de acuerdo ni vamos a estar de acuerdo. Entonces, por ejemplo, esta discusión, solo para que vean un poco todos cómo se va dando, es eso. Es precisamente la idea de que incluso aunque haya un gremio, el gremio no está de acuerdo en todo y por eso es que existe esta variabilidad en todo lo que se hace. Derivado de eso, pues ya veremos qué es lo que sucede, porque como dijo José Antonio, el tema es que eso es lo que se pide. Entonces, lo que sí no se vale es decir después, ¿por qué lo hicieron? La respuesta, señores, es ustedes lo pidieron. ¿Sí? Sabían y si no sabían, ahora sí ya saben que están comprando edificios que pueden llegar a sufrir un alto nivel de daño. Eh, por eso es que es incómodo. Por eso es que estos capítulos se llaman así. Incomodémonos. Byron, te ¿Verdad? voy a hacer otra pregunta. Dale. Y no tiene que ver con la pared, pero es el mismo principio. La estructura principal sabemos que se va a dañar Sí, porque tiene que disipar. sí. Pero un sistema con amortiguadores sismos o aisladores se daña igual. No, ¿Y por qué no lo hacemos? porque nadie lo quiere pagar. Exactamente, ese es el punto. El mercado, el cliente final, es el que inclina lo que quiere. Entonces, nosotros como estructurales le podemos decir a la población en general, mire, la lógica es que nosotros deberíamos estar, por las condiciones de amenaza de Guatemala, aislando o amortiguando todos los edificios. Porque eso va, usted cuando venga, acabamos de tener un sustito ahorita y en los edificios altos se movió bonito. O sea, sí las deformaciones se sintieron y mucha gente empezó en las redes sociales a quejarse. Es que sí estuvo fuerte. Y alguien preguntó, ¿y los pocos edificios que están aislados? No, casi no se sintió. O sea, sí tenemos una solución que no es perfecta tampoco, que tiene unos inconvenientes que podemos platicar en su momento sobre esas soluciones, que si pasa mucho tiempo y vos no lo cambias, también agárrate un poco, porque tienen una vida útil. Dejemos eso para otro lado, porque así como lo estás diciendo, saber qué estás diciendo, digamos. Va. Entonces, pero el tema es que tenemos sistemas que sabemos que estructuralmente tienen un mejor comportamiento, que tienen menos nivel de daño, que tienen más comodidad para la gente a la hora de un evento. Pero la gente no lo quiere pagar, porque sí eso es un poco más caro. Un 20, un 15% más caro. Y el inversionista, el desarrollador, no lo va a invertir si el comprador no está dispuesto a pagar un poco más. Pero un comprador educado, si sabe eso, dirá, bueno, a mí no me importa pagar un 20% más si realmente voy a estar en una estructura que va a ser más confortable durante un sismo y va a tener menos daño. ¿Será que no lo sabe? ¿No lo hemos logrado comunicar? ¿O será que simplemente el comprador estándar está tan ajustado en la capacidad económica que dice, ay, realmente ese 20% sí me va a pegar en las cuotas y realmente un terremoto, pues, no sabemos cuándo va a venir en 50 años, va a venir en 100, entonces me la voy a jugar a saber que tiene un daño? pues nos la estamos jugando y entonces nos la vamos a seguir jugando. Así que, pues gracias por tu participación el día de hoy. Vamos a continuar esta charla porque nos hace falta ya entrar a la parte específica de donde comenzamos a mostrar cuáles son los efectos de la tipología de daño, lo cual lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Así que a todos quienes nos ven en redes, pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que les llame la atención un poco todo esto que hemos estado platicando. Muchas gracias.